Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana, 31 minutos, y crece el revuelo jurídico y político en Colombia tras las denuncias que hay en el sentido de que magistrados han denunciado ante la Fiscalía General de la Nación que están siendo víctimas de chuzadas y también de seguimientos. Y esto coincide con un debate que hubo en la última semana, el pasado martes, de control político, por parte o que citó el senador David Luna, y él citó al director nacional de inteligencia, Carlos Ramón González. Y a propósito del tema, hacemos contacto con el senador David Luna. Buenos días, senador. ¿Esto es coincidencia simplemente el tema de las chuzadas y el debate que usted convocó en el Congreso? Wilson, muy buenos días para usted y para toda la audiencia. Pues lamentablemente no, porque nosotros teníamos información que estas actividades irregulares e ilegales estaban desarrollándose por parte de la Dirección Nacional de Inteligencia. Quisimos en el debate preguntarle, bajo la gravedad del juramento, al director si era cierto, sí o no, que interceptaba, que le hacía seguimientos, que perfilaba a periodistas, a magistrados, a miembros de la oposición. Contestó a todo que no, y coincidencialmente al día siguiente pues se conoció la denuncia de los magistrados, lo cual deja mucha preocupación. Senador, la primera pregunta que usted formuló en ese debate es ¿por qué la Dirección Nacional de Inteligencia ha adquirido equipos especializados que se usan para interceptar comunicaciones y otros que son invasivos sin reportarse facturas de compra y sin darse a conocer a la Fiscalía, que es la única entidad facultada para interceptaciones de ese tipo? ¿Qué sabe usted sobre el tema y qué le respondió el doctor González? Me respondió sí, me respondió no, pero sí. Me dijo que bajo su administración no se había hecho, pero que no sabía si se habían hecho en anteriores administraciones. Por esa razón, la Contraloría General de la República ya informó que hará una auditoría sobre los gastos reservados, con los que se compra cualquier equipo de inteligencia. Es muy importante para los colombianos y para las autoridades saber si existen esos equipos de interceptación, porque si existieran, solamente podrían ser adquiridos con las autorizaciones de la Fiscalía General de la Nación. Por eso la investigación solicitada por los magistrados ante la señora fiscal es de tanta importancia. Planteó usted también, senador, otra de las preguntas es que hay unas reuniones, preguntaba usted, hay reuniones los sábados entre la Dirección de Inteligencia y asesores externos. ¿Qué le dijo? Sí, lo pregunté porque hemos sido informados que existe una operación Orión conforma la DIAN, la OIAF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, la Unidad Nacional de Protección, Indumil y obviamente la Dirección Nacional de Inteligencia, que se reúnen periódicamente para hacerle seguimiento a los perfilamientos. Todos dejaron de responder, ninguno respondió si sí o no. La OIAF, el director de la OIAF, respondió que sí pertenecía en su calidad de observador a dicha operación que lidera la Armada Nacional con el ánimo de perseguir los dineros del narcotráfico. Pero muy preocupados quedamos porque obviamente nada se nos dijo respecto a algo tan importante como es saber si los miembros de la oposición o los periodistas son objetos de interceptaciones. Se planteó también durante el debate si la Dirección Nacional de Inteligencia está adelantando actividades de control y verificación de mensajes de WhatsApp a través de una agencia en Brasil. ¿Usted también tiene indicios sobre el tema, senador? Le preguntamos al director de la Dirección Nacional de Inteligencia si eso era cierto o no, y obviamente lo hicimos basados en las informaciones que hemos recibido y que señalan que lo están haciendo, que están desarrollando esas interceptaciones. Vuelvo e insisto, la respuesta fue muy compleja porque dice, yo no lo he hecho como director, pero no me consta lo que ha pasado en el pasado. Entonces hay que recordar que en el gobierno Petro, antes del doctor González, hubo otro director, que es el doctor Casanova. Nunca él nos contestó si había desarrollado o no este tipo de operaciones. Y recordemos que el mismo presidente Petro, cuando era senador, denunció que el entonces DAS le hacía seguimientos. La pregunta es ¿por qué repetir la historia? El gobierno tiene que ser contundente en abrir los libros y en señalar para demostrar que ese tipo de acciones no lo está haciendo, porque ya son magistrados, periodistas, nosotros, miembros de la oposición, los que hemos planteado preocupaciones y cuestionamientos.
Senador, en un mensaje que puso a través de X, el presidente de la República hace 45 minutos dice que en inspección a la DNI se encontró que ni siquiera cuenta con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Sí, la pregunta es, ¿por qué razón están integrando agencias que otras pueden o la DNI estén desarrollando esa actividad? Y esa fue la pregunta que en el debate hicimos y que para nosotros era fundamental saber quién está adelantando este tipo de acciones, si las están adelantando o no. Que la Sala Penal de la Corte Constitucional le haya pedido directamente a la señora Fiscal General de la Nación que haga una investigación, pues es nada más y nada menos que un indicio muy importante que respalda lo señalado en el debate. Voy a leer completo el trino que publicó el presidente Gustavo Petro a las 6:46 de la mañana. Desde el primer día de gobierno, la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. En inspección a la DNI se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada. Este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado. ¿Qué información, doctor Luna, recibió usted por parte de las fuentes anónimas? Lo primero que hay que decir es que estamos hablando del presente. Lo del pasado es repudiable, es rechazable, pero el presidente no puede seguir excusándose en lo que pasó. El presidente es Gustavo Petro y él está ejerciendo la labor. Debe responder por sus actos y por los de sus funcionarios. En segundo lugar, yo hice un debate de control político en el cual, bajo la gravedad del juramento, le pregunté al director de la DNI si era cierto, sí o no, que ellos estaban interceptando. Él me contestó, no, pero sí. No lo estoy haciendo yo, dijo él, pero no respondo por lo que ha pasado en el pasado. Este gobierno lleva 2 años. Y por eso era tan importante que supiéramos exactamente qué es lo que está sucediendo. Y 3, las denuncias de los magistrados de la Corte Constitucional pues son de altísima gravedad. A tal punto hubo una sala plena que le solicitó a la Fiscal General de la Nación abrir dichas investigaciones. Acá lo que sabemos y lo que queremos es que se confirme o no si este tipo de acciones está sucediendo, porque hay varias lamentables acciones que pues dejan mucho que desear. ¿Usted se siente chuzado? Le preguntaba hace un momento nuestro jefe de misión, Wilson Quimbay. No tengo ni idea si estoy o no chuzado. No es una responsabilidad mía contestarlo. Lo que sí es claro es que en el mes de diciembre fui objeto de una intromisión en mi residencia violenta y hasta el momento nada han dicho las investigaciones. Uno, por supuesto, como papá, siente temor de lo que sucede cuando desarrolla actividades de control político y obviamente muy importante y muy interesante sería que las autoridades nos dijeran qué pasó el mes de diciembre en mi residencia. Si fueron unos miembros de una banda delincuencial o por el contrario fue la inteligencia del Estado. Senador, ¿y conoce de pronto de colegas suyos que tengan la misma inquietud en ese sentido de las chuzadas, que ellos sean víctimas de tales? No, señor, pero creo que el pronunciamiento de los magistrados de la Corte Constitucional y también en el pasado de otras cortes, por lo menos deben generarle preocupación al gobierno y, por supuesto, a la Fiscalía General. Sí. La pregunta número 17 que usted planteó en ese cuestionario es si se pagaba por información para la DNI. ¿Qué respondió el señor director? Esa pregunta es muy importante porque recuerde usted que hubo una denuncia que el canciller o el que fue canciller, el doctor Leiva, señaló que hacían en un chantaje y obviamente dicen que se pagó con recursos de la Dirección Nacional de Inteligencia. Nosotros preguntamos que si era cierto sí o no y vuelvo y le repito, nos dijo el director no, pero sí. Yo no tengo esa información, no respondo negativamente, pero no sé qué pasó en el pasado. ¿Qué destacar o qué agregar sobre todo esto, senador, finalmente? Pues que no se puede repetir la historia en Colombia. El que piensa distinto tiene derecho a pensar distinto. El que quiere opinar diferente al gobierno tiene derecho a hacerlo. Y yo espero que esto no esté sucediendo, pero las respuestas hasta ahora dejan mucho que desear.
Pues ojalá eso no sea así, porque hay incertidumbre en varios sectores, según lo que nos han contado aquí los diversos sectores aquí a Noticias Caracol sobre el tema. Senador David Luna, muchas gracias por estar aquí en Noticias Caracol y las precisiones sobre ese trascendental debate que usted citó esta semana y que coincide con las denuncias de las últimas horas. Buenos días. Muchas gracias, Wilson. Un saludo para todos sus televidentes.